Hoy nos adentramos en una historia, una historia bastante oscura. Sí, La historia de Pedro Rodríguez Filho, sí, Pedriño Matador. Pedrinho Matador, Uf. también conocido como el texter brasileño O el justiciero o sudamericano. justiciero sudamericano. Casi nada. Ya, con esos nombres, podemos imaginar un poco por dónde van a ir los tiros. Para este Deep Dive hemos recopilado información sobre su vida y sus crímenes. Claro, es fundamental que abordemos esta historia con mucha sensibilidad. Sí. No olvidemos que detrás de cada uno de los actos, de los detalles que vamos a analizar, Sí. hay víctimas, Vamos. familias que han sufrido. Por supuesto. Y bueno, nuestro objetivo aquí es comprender los hechos, el contexto, Sí. desde una perspectiva informativa, con respeto, Absolutamente. sin caer en ningún tipo de sensacionalismo o fascinación por la figura de este hombre. Exacto. Pedro Rodríguez Filho, nació en 1954 Ajá. y confesó haber asesinado a 71 personas entre 1967 y 2003. Sí. Entre ellas, 43 reclusos. Y esto es lo más impactante. A su propio padre. Sí. Él afirmaba que el número real de víctimas superaba las 100. Caray. Y lo más curioso es que sus víctimas solían ser narcotraficantes, violadores, asesinos, pedófilos. Es decir, se veía a sí mismo como una especie de... Como un justiciero. un ejecutor, un justiciero en la propia ley. Exacto. Nuestra misión hoy, en este Deep Dive, es intentar desentrañar la cronología de su vida, el contexto en el que se desarrollaron sus actos, las consecuencias de sus decisiones, Ajá. siempre teniendo presente el impacto que su violencia tuvo en las víctimas y en la sociedad. Por supuesto. Bien, comencemos por el principio, por su infancia, por sus primeros asesinatos. Parece que su primer crimen conocido ocurrió con tan solo 14 años. Sí. La víctima fue el vicealcalde de Alfenas, Ajá. al que acusaba de haber robado a su padre. Sí. Poco después, también mató a la persona que consideraba el verdadero ladrón. O sea, ya desde muy joven Sí. vemos esa especie de código moral que él mismo se imponía. Una justicia por su propia mano. Exactamente. ¿Qué nos dice esto de sus motivaciones? Bueno, pues ya desde el inicio esa línea difusa entre la venganza y la justicia personal Sí. se ve claramente. ¿Crees que ya desde entonces se veía como un ejecutor? Es posible que ya desde esos primeros actos Sí. hubiera una semilla de esa visión. Tras esto, Pedro se involucró en robos, en el narcotráfico. Sí. Un episodio curioso es su relación con la viuda de un criminal. Ajá. No solo entabló una relación sentimental con ella, sino que asumió el control del negocio de drogas, Sí. eliminando a sus rivales. Ya vemos una escalada ¿Qué en le violencia, en la ¿Cómo ambición. interpretamos esto? Es una progresión, ¿no? Ah, Una inmersión cada vez mayor en el mundo criminal. sí. El control del negocio, la eliminación de la competencia, Ah. indican una falta de remordimiento, una normalización de la violencia. ¿Crees que esto reforzó su sentido de impunidad? Es posible, al verse rodeado de ese ambiente, la violencia se convirtió en algo cotidiano. Y llegamos a un punto especialmente trágico, el asesinato de María Aparecida Olimpia. Sí, Su pareja parece que sí. fue torturada y asesinada por un narcotraficante rival. Uf, La reacción de Pedro fue brutal. sí. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, la muerte de María Aparecida fue un punto de inflexión. Ajá. Desató una espiral de violencia aún mayor. Sí, Tras identificar al responsable, Sí. irrumpió en una fiesta de bodas. en una boda. En una boda, junto con varios amigos, Madre mía. asesinó no solo al hombre que había matado a María, sino a otras 6 personas. Increíble. Y dejó a 16 heridos. Una barbaridad. Una venganza brutal, indiscriminada. Y recordemos, todavía era menor de edad. Sí. Este evento marca un antes y un después. Sí. Muestra su capacidad para la violencia masiva. Claro. Una indiferencia total por la vida humana. Es terrible, es terrible. Sí. En 1973 fue arrestado y sentenciado a 128 años de prisión. Pero su historia, como sabemos, no terminó ahí. No, lamentablemente no. Durante un traslado, esposado, Sí, asesinó a otro preso que viajaba con él en el vehículo policial. increíble. Dijo que el hombre era un violador. Otra vez esa justificación, esa idea de justicia personal, ¿Crees que era una forma de mantener su coherencia interna? podría ser No. una forma de racionalizar sus actos, Claro. tanto ante sí mismo como ante los demás. Y siguió matando en prisión Sí. 43 reclusos, incluyendo a su propio padre, Uf, por haber asesinado a su madre. sí. Hay un detalle escalofriante. Dime. Su madre recibió 21 machetazos
Él le dio 22 a su padre. Una brutalidad casi ritual. Sí. Una reciprocidad en la violencia. Él decía, los violadores y los traidores no son buenas personas. Su propio sistema de valores. Sí, sí. Su filtro para juzgar. Como si fuera un juez. Exactamente. Para dejarlo claro, se tatuó en un brazo, mato por placer, mato por placer. Una declaración bastante impactante. Yeah. Aunque quizás también una simplificación de una realidad mucho más compleja. ¿Podría ser una fachada o una forma de proyectar una imagen? Es posible una forma de intimidación dentro de la prisión. Claro. O incluso una admisión de una psicopatología. Se esperaba su liberación en 2003. Ajá. Pero los asesinatos en prisión llevaron la pena a 400 años. Una cifra simbólica, Yeah. pero que muestra la dificultad del sistema judicial. Claro, para lidiar con alguien que seguía siendo un peligro. Exacto, un desafío a la hora de proteger a la sociedad. Sin embargo, en 2007 fue liberado. Liberado. Sí, tras 34 años en prisión. Después de todo lo que hizo. Por los límites legales brasileños sobre el tiempo máximo de encarcelamiento. Increíble. Es difícil de comprender. Sí, una decisión controvertida. Sin duda. ¿Qué implicaciones tuvo? Plantea preguntas sobre la eficacia de la ley en casos extremos. Claro. El derecho a no estar indefinidamente en prisión. Choca con la necesidad de proteger a la sociedad. Trabajó como vigilante de seguridad. Vigilante de seguridad. Sí. Con su historial. Pero en 2011 fue arrestado de nuevo. De nuevo. ¿Por qué? Posesión ilegal de armas e implicación en disturbios carcelarios. Claro, era de esperar. Fue liberado definitivamente en 2018. Y ahí es donde la historia toma un giro inesperado. Sí. Creó un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Sí, donde hablaba de su pasado. Increíble. Y atención, ofrecía consejos para evitar la violencia. Consejos. Bueno, sí, ¿Qué lo motivó a hacer esto? es la gran pregunta. Redención. Manipulación. No lo sabemos con certeza. Lo sorprendente es que el canal tuvo mucho éxito. Make it. Miles de suscriptores. No me digas. Se convirtió en una especie de celebridad local. Es increíble cómo la sociedad Sí. puede llegar a sentir fascinación por este tipo de figuras. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por el crimen? ¿Es complejo? Hay una curiosidad morbosa por la mente criminal. Sí. Un intento de comprender lo incomprensible. Claro. Y YouTube le dio una plataforma para narrar su historia. Pero esta historia, marcada por la violencia, tuvo un final trágico. Sí. El 5 de marzo de 2023, con 68 años, Pedro Rodríguez Filho fue asesinado Asesinado. a tiros frente a su casa. ¿Se sabe algo de los autores? 2 hombres encapuchados le dispararon 6 veces. Uf, No hay pistas concluyentes. un final sombrío, pero quizás previsible, sea su vida. Y así termina la historia de Pedriño Matador, Una vida marcada por la violencia extrema. con un número de víctimas escalofriante. Es importante recordar el sufrimiento que causó. Absolutamente, el dolor de las familias, de las comunidades. No debemos olvidar a las víctimas. Es desconcertante su cambio en los últimos años. Sí, De asesino en serie a youtuber. un giro inesperado. ¿Qué nos dice esto sobre cómo la sociedad lidia con estos individuos? Una pregunta compleja, Sin duda. que nos hace reflexionar sobre la justicia, la venganza, la posibilidad de cambio. ¿Qué factores sociales llevan a una violencia tan extrema? Es un debate importante. Este caso nos obliga a mirar a las sombras de la naturaleza humana. Y a buscar soluciones para prevenir la violencia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. ¿A ti? Esperamos que les haya resultado informativo. Y que invite a la reflexión. Hasta la próxima.